Con 42 y vamos a un tema que sin duda es la discusión política del momento, está en la portada de todos los diarios, es lo que se discute, el aumento de la pobreza. Subió de 13,7% a 15,1% de acuerdo con la última encuesta CACEN, que compara los datos del 2006 con los del 2009. Chris Macmillan tiene más antecedentes sobre este anuncio que se hizo ayer por parte del gobierno. Chris, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Polo. La verdad que ayer recibimos cifras preocupantes porque el número de pobres aumentó en nuestro país, alcanzando los 2,5 millones de personas. Esto rompió una línea que iba en descenso desde el año 90, pero desde el 2006, como tú señalabas, crecimos un 1,4%, es decir, 355.000 personas más que viven ganando poco más de 64.000 pesos. Así también creció el número de indigentes, alcanzando las 600.000 personas que viven con un sueldo poco superior a los 32.000 pesos. Una cifra preocupante que ayer el presidente Sebastián Piñera señalaba que van a estudiar los 300 programas sociales creados en los gobiernos de la concertación y además hizo un llamado a hacer más constante esta encuesta CACEN para que no nos sorprenda tanto con las cifras. Pero para hablar sobre el tema yo me encuentro con el ministro de Planificación, Felipe Kast. Muy buenos días, ministro. Ministro, cifras preocupantes, ya que medidas inmediatamente evalúan tomar. ¿Se convierte, por ejemplo, el ingreso ético familiar en una prioridad? Sí, la verdad es que efectivamente estamos muy afectados. La noticia de ayer no es para nada una buena noticia. Nos hace que la meta de poder terminar con la extrema pobreza de aquí al 2014 se haga más imperante que nunca y más difícil que nunca. Por lo mismo quisiera hacer un llamado, como bien hizo el presidente, a la unidad nacional, que nos apoyen en las políticas sociales que estamos implementando. Primero, lo urgente y la medida más inmediata tiene relación con enviar al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy día tenemos una política social con muchos programas sociales que la verdad es que no están siendo lo suficiente bien monitoreados, evaluados para asegurarnos y bien diseñados muchas veces para asegurarnos que efectivamente la ayuda y el gasto social aumente y llegue con más fuerza, con más impulso a los sectores que más lo necesitan. Por lo tanto, esa es la primera meta que nos puso el presidente. Antes del 1 de septiembre tiene que estar ese proyecto de ley en el Congreso. El segundo gran desafío, y que ya estamos viendo resultados, que ya estamos viendo cómo se está revirtiendo la tendencia y que esperamos que por lo mismo tenga efectos en reducir la pobreza para el próximo año, es la creación de los 200.000 empleos este año. En los últimos años estuvimos creando aproximadamente 100.000 empleos y esta reactivación de la economía que estamos viendo nos va a ayudar mucho para poder revertir, doblarle la mano y empezar a ganarle la batalla a la pobreza que por primera vez, como viste, lo vimos retroceder en los últimos 3 años. Y la última medida, como tú bien mencionabas, era el tema del ingreso ético familiar, que empezamos a implementarlo en marzo del 2011 y que va a ser una inyección a la vena para poder efectivamente apoyar a aquellas familias que se encuentran por debajo de este umbral de la pobreza, que la verdad es que es una cosa que nos duele muchísimo. En esta cifra, en esta encuesta CACEN no fue incluido, por ejemplo, los efectos del terremoto. ¿Temen lo que venga ahí o cómo están dispuestos para enfrentarlo? Efectivamente, esta encuesta está hecha por el gobierno anterior y durante el gobierno anterior, en diciembre del año pasado. Esto es antes del terremoto, y por lo mismo encargamos una nueva encuesta en mayo de este año que va a estar en noviembre los datos, y por lo tanto efectivamente la pobreza que vemos hoy día y los datos que estamos reportando probablemente son inferiores a la situación con que quedamos después del terremoto. Uno de los compromisos de campaña del presidente Piñera fue potenciar las políticas públicas de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Se mantiene eso? ¿Van a seguir con eso o en realidad las van a evaluar? ¿Cómo evalúan esa gestión? O sea, las dos cosas. O sea, se mantiene el compromiso de potenciar toda esta sociedad de seguridades. Creemos que la visión del gobierno anterior de poder generar una sociedad de seguridad es muy acertada y este gobierno quiere fortalecer, y cuando decimos evaluar es justamente por lo mismo, porque cuando uno evalúa los programas sociales lo que quiere es fortalecer el gasto social y hacer que más ayuda llegue a quienes más lo necesitan. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. Se ha establecido un nivel, una especie de línea de flotación de la pobreza, que es lo que marca si una persona está por arriba o por debajo. Es un ingreso personal de 64.000 pesos. Lo que ha pasado entonces es que mucha gente que estaba apenitas, digamos, por encima de ese nivel, dado el escaso crecimiento económico, dado también los problemas de empleo que se produjeron durante la crisis y también lo que ha afirmado el gobierno, falta de focalización, ha significado que esas
esas personas bajen, digamos, de ese límite y se conviertan también en pobres. ¿Cuántas son esas personas y cuál es la condición en la que ellos quedan? Ahora sí, aquí hay que diferenciar entre dos tipos de situaciones que observamos en la pobreza. Primero, se observa que tenemos aquellas familias que efectivamente están en una situación más permanente de la pobreza y que son, evidentemente, por ejemplo, una madre con 3 hijos que no tiene un trabajo estable, que tiene un nivel probablemente educacional menor, y a esas familias tenemos que darle un apoyo estructural y más constante. Y por otro lado, tenemos también aquellos de la clase media que son vulnerables y que se han quedado tal vez con un nivel de empleo muy precario y que han perdido el empleo y por lo tanto al momento de la encuesta se encuentran en una situación que están por debajo de la línea de la pobreza. Tienen estas dos situaciones distintas, son incluso aparentemente equivalentes en cuanto al número de los 2,5 millones de chilenos que se encuentran hoy día en situación de pobreza. Ministro, usted dice que tanto usted como el gobierno, como el presidente hacen un llamado a la unidad para enfrentar esto. Sin embargo, este anuncio, la manera como fue anunciado, las causas que el gobierno ha explicado han generado exactamente lo contrario, más bien desunión y puntos de vista radicalmente opuestos entre el gobierno y la oposición. Quiero invitarlo a escuchar lo que dijo anoche aquí en Telenoche la exministra de Mideplan, Paula Quintana. Nadie puede desconocer que el impacto de la crisis económica ha sido determinante en el empleo, en los precios de los alimentos y por lo tanto en la pobreza. ¿Quién no lo explicó así? No lo explicó el presidente Piñera. Lo que dijo el presidente Piñera es que relacionó la pobreza con problemas de eficiencia y con problemas de corrupción. Entonces creo que es muy poco serio y lo lamento mucho por la institucionalidad estatal y por la legitimidad que tiene el análisis de la encuesta CACEN durante tantos años en Chile. ¿Cree que hubo un abuso político del presidente? Absolutamente, creo que es un abuso político, creo que por una parte se han hecho asociaciones que son poco serias, poco responsables, pero por otro lado creo que responde directamente a la intencionalidad de enlodar la gestión de la presidenta Bachelet. Ministro Felipe Kast, ¿qué le responde usted a su antecesora? Mira, yo diría dos cosas fundamentalmente. Primero, que al parecer no escuchó el discurso del presidente y el llamado a unidad nacional y sí se hizo cargo de la crisis económica, de hecho habló del efecto en crecimiento económico y empleo, por lo tanto, la verdad que lo segundo es que me parece triste que en lugar de estar focalizado en el problema, la exministra se dedique de alguna forma a politizar este tema y a darle una connotación política a algo tan serio como es, en el fondo, el aumento de la pobreza. Creo que no decir que estos dos elementos, que es tanto el crecimiento económico, el empleo, como el aumento de la eficiencia del gasto, que son importantes, y no poder decirlo, o sea, que uno esté de alguna manera casi que atado de manos, porque si uno dice cualquier cosa significa una cosa de politizar, me parece que la verdad que no corresponde. El presidente todo lo contrario ha valorado, como he dicho, el esfuerzo y las intenciones de tener una sociedad de las seguridades, y por lo tanto este en ningún caso quiere ser un ataque, sino que todo lo contrario, un llamado a que nos focalicemos en el verdadero problema que están sufriendo muchos chilenos hoy día. Ministro, si uno mira la evolución de los resultados de la encuesta CACEN durante los últimos 20 años, efectivamente uno se encuentra con una reducción paulatina. El año 90 era prácticamente un 40% de personas que vivían bajo la línea de la pobreza, la verdad que una cifra que era vergonzosa. Hoy día es del 15,1% y entre medio hubo no solo una, sino que dos crisis económicas, también la famosa crisis asiática. Sin embargo, ahí la pobreza no dejó de reducirse, siguió bajando. ¿Qué diferencia hay entre lo que ocurrió entre el 97 y el 2000 y lo que ocurrió entre el 2006 y el 2009? Sí, bueno, efectivamente, en la crisis asiática, a pesar de que crecimos menos que en la crisis anterior, la última, derrotamos más la pobreza durante ese periodo. Por lo tanto, en los últimos 2 años, a pesar de que crecimos un poco más, retrocedimos. Fue la primera vez que retrocedimos en esta materia. Ahora, hay dos elementos que explican esta situación. Primero, evidentemente, el tema del empleo, que pudimos generar menos empleos durante este periodo. Y segundo, el tema de los precios de los alimentos. Efectivamente, la crisis internacional afectó los precios alimentarios y por lo tanto eso afecta directamente a la capacidad de consumo de las familias más pobres, y ahí el gasto social tiene que cumplir un rol fundamental y focalizado para que en el momento en que nos pase algo como esto no volvamos a repetir el hecho de que aumente la pobreza, sino que lleguemos a tiempo
para poder proteger a esas familias que están en situación de extrema vulnerabilidad. Claro, lo que hoy día se critica es por qué el presidente no puso el énfasis en esos dos aspectos que usted remarca y que también han señalado los distintos expertos, y sí puso el énfasis más bien en otros aspectos. Habló de corrupción, habló de mala focalización y de otros elementos que tienen que ver con la aplicación de políticas. Por lo mismo te repito que aquí hay que hacer el énfasis en el empleo, que es lo que hizo el presidente, y en la efectividad del gasto social. Estas cosas no las puede ver separadas. Si tú tienes menor crecimiento y si tú tienes aumento en alza de los precios de los alimentos, evidentemente que tú necesitas con mayor urgencia más eficiencia y menos corrupción para poder llegar de forma efectiva a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, te repito, aquí lo que estamos viendo, yo creo, es tratar de generar un conflicto en torno a este tema para no centrarnos, para no de alguna manera hacernos cargo. Y lo que yo creo que los chilenos están buscando hoy día es un gobierno que se haga cargo, y este gobierno se quiere hacer cargo de este problema. Eso es lo que importa. Ok, ministro, muchas gracias. Ministro Polo, ¿querías preguntar algo más? Estamos ok, no te preocupes. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias también al ministro de Mediplan, Felipe Kast, por este contacto. Muy buenos días. Y ya son las 7 de la mañana con 53 minutos, hora de revisar la información.